Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de Isaías, capítulo 52, versículos 13 y 53, versículo 12. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque, desfigurado, no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así, asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, 5, versículos 7 al 9. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso,
comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19 y 42. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera cómo iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: Entonces, ¿si eres rey? Jesús respondió: Eres tú quien lo dices. Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: A ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto rojo, y se le acercaban y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Miren, aquí se lo traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto,
Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo, Gábata. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargado con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No debieras haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, más bien echemos la suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo: Esta es tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y áloe,
como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en el que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los días más solemnes en todo el calendario litúrgico es sin lugar a dudas el día de hoy. De hecho, en ninguna parte del mundo se celebra la Eucaristía como tal, sino simplemente una liturgia de la palabra con adoración de la cruz y distribución de la Sagrada Comunión. Siempre leemos el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol y evangelista San Juan. Pero más allá de todo este relato y de la historia que ya hemos narrado un poco en el Domingo de Ramos en la versión de Lucas, ¿qué enseñanzas encontramos para nuestra vida? Señalemos 3 fundamentales. La primera, aprendamos a hacer la voluntad del Padre Dios. Jesús lo dirá a lo largo de su vida pública: mi Padre y yo somos uno, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Dirá el apóstol San Pablo de Jesús: fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Nos enseñará Jesús a rezar: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y también en esa lucha interior como hombre, dirá en Getsemaní: hágase tu voluntad, Padre Dios, y aparta de mí ya no este cáliz, sino que prime siempre tu voluntad. Hoy reconozcamos que cuando el hombre hace la voluntad de Dios, acierta, encuentra luz y sabiduría para su vida y sobre todo un camino de libertad. ¡Qué ironía! En la obediencia, una palabra que hoy desconoce el hombre secular, en la obediencia a Dios, en la docilidad a sus mandatos, hay un claro camino de libertad interior. Por el contrario, cuando nos obedecemos a nosotros mismos, a nuestros deseos, los apetitos interiores, nuestro orgullo, nuestras ambiciones, terminamos encarcelados y prisioneros de nuestra propia individualidad, de nuestro propio egoísmo. Perdemos la libertad. Una segunda enseñanza: la cruz, abrazar la cruz. No puede entenderse un Cristo sin cruz. Es el signo más universal entre todas las religiones. Es escándalo ciertamente para los judíos, necedad para los griegos, igual hoy, 20 siglos después, pero sabemos que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios para el hombre de fe. Jesús lo ha enunciado como condición inviolable, inquebrantable: el que verdaderamente quiera ser mi discípulo, que muera a sí mismo a su voluntad, el primer aspecto que señalábamos, y que cargue con su cruz de cada día. Si no cargamos con nuestra cruz, no seremos verdaderos cristianos, no lo seremos. La cruz es el cumplimiento del Evangelio y la cruz es la exigencia y el sufrimiento que nos presentan las situaciones de la vida con ocasión de vivir ese Evangelio. Coloquemos un sencillo ejemplo. ¿Te cuesta trabajo perdonar? Es cruz perdonar, pero el Señor te lo pide. ¿Te cuesta dificultad luchar por tu matrimonio? Es cruz, la salida más fácil es separarte, pero el buen Dios te pide luchar por esa relación tan deteriorada, no darte por vencido, luchar por ella. Esto es cruz. Amar la cruz es camino seguro al cielo, decía Santa Rosa de Lima, y con Teresa de Jesús aprendimos que son pocos los que siguen a Jesús,
porque a los que te aman, Jesús, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. Una tercera y última enseñanza de este Viernes Santo es recordar que la muerte no es el fracaso del proyecto humano, sino la condición necesaria para resucitar, para recibir la nueva vida, recordando la famosa imagen evangélica: si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero por el contrario, si muere, da mucho fruto para la vida eterna. Morir con Cristo para vivir eternamente con Él. Recuérdalo, la muerte no es el fin, es el inicio de la vida plena. Si no entendemos esto, la muerte siempre será interrogante, frustración, fracaso y motivo de dolor para el hombre. La más bella expresión para un Viernes Santo es la que la mística francesa Teresita de Lisieux afirmó cuando agonizaba y decía a sus compañeras de comunidad carmelitana: no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2022. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los días santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Te esperamos.